Al principio. Yo te invito, si querés, a que le pidamos la opinión a alguien que conoce profundamente toda la trama de la justicia argentina, que tiene posiciones de defensa muy fuertes de la Constitución Nacional, que es el doctor Sapsay, el que queríamos consultar. Doctor Sapsay, muy buenas noches. Johnny Viale, Alfredo Leuco, los saludamos aquí en La Nación Más. ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto estar con ustedes nuevamente en el pase, qué honor me hacen. Exactamente, bueno, la verdad que queremos saber su opinión. ¿Quién es Martín Soria? ¿Qué tipo de mensaje está dando el gobierno después de 10 días finalmente de designar a alguien tan cercano a Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, yo voy a hacer una apreciación fundamentalmente jurídica, ¿no? En primer lugar, lo último que usted dice es clarísimo, no hay duda de que una vez más la pulseada la ganó quien es, de hecho, la presidenta de la Nación. Por si había alguna duda, yo hablo de vicepresidencialismo, ya no cabe ninguna duda. Y puso un alfil de ella. Martín Soria en realidad creo que es una persona que no cuenta con los antecedentes para ser ministro de Justicia. No hay más que mirar el currículum. Él sale a la notoriedad por la tragedia de un padre que es asesinado, todos conocemos, es una especie de novela, él era el único que estaba presente. Debe ser muy traumatizante, y eso es lo que lo proyecta también después a ser electo intendente de General Roca. Ahora, ¿cuál es su trayectoria como persona del campo de la justicia, más allá de que sea abogado? Ni tampoco me consta que haya ejercido realmente la profesión. Ha estado siempre en la política, es muy joven además, Martín Soria. Sí. Entonces, lo que yo veo es que evidentemente ella ha elegido una persona absolutamente manejable. Es decir, va a hacer todo lo que ella quiera. Fíjense que él, luego de no haber sido tan kirchnerista, pero ya hace mucho, fue virando cada vez más. Y en los últimos tiempos yo diría que hasta sobreactuó. Porque creo que pocos han sido tan fanáticos del lawfare como él. Ha hecho del lawfare su gran bandera. O sea, se ha ofrecido en bandeja. Esta es mi impresión. Ahora, Daniel, yo me preguntaba más temprano si ya importa a esta altura quién es el ministro, si está absolutamente rodeado. Se llame Sapsay, Leuco, Viale o Soria. Vos tenés a Mena, Pietragala, Zanini. Está absolutamente rodeado por gente de Cristina, ¿no? Ah, de Pedro, lo tenés en el Consejo de la Magistratura, a Jerónimo Starros, esas son las personas que pesan. Lozardo lo sabía, Lozardo nunca fue verdadero ministro. Es simplemente lo simbólico, y no es poca cosa. Acá ella se dio el gusto de sacarle al presidente la persona más fiel que tenía en el gabinete, y lo hizo además de una manera humillante. O sea, además le dio el gusto de poder humillarla a su mejor amiga y mostrarlo al presidente en su peor arista. Una persona que no solo no tiene palabras, sino que además no tiene la menor noción de códigos ni de lealtades. Se dio el gusto de hacer eso y ahora se dio el gusto de mostrar y yo pongo a quien se me da la gana. Algo que no hay duda que es alguien que yo voy a manejar como se me dé la gana, pero como bien dijiste vos, Johnny, va a estar rodeado de toda gente mía, pero de paladar negro, más negro imposible. Bueno, yo lo veo así. Incluso, doctor Sapsay, no solamente se ha convertido en uno de los principales defensores del lawfare, Martín Soria, sino también en el principal atacante del doctor Hornos. Él le ha puesto la proa al doctor Hornos, que es precisamente uno de los principales objetivos a decapitar políticamente, por supuesto, de parte de Cristina, ¿no? Yo creo que sí, absolutamente. Me parece que las situaciones que está poniendo el doctor Hornos me preocupa mucho, porque yo le tengo un gran respeto. Creo que es un señor juez que lo ha demostrado en muchos de sus votos, pero quiero destacar uno por el valor que tiene, y no hay duda que eso les tiene que molestar. Él fue el que fue el primer voto de una sentencia de la sala donde él está en casación penal, por la cual consideró que los delitos de corrupción son traición a la patria y por lo tanto son imprescriptibles. Le saco el sombrero. Me parece una buena interpretación, pero además valiosísima. Ahora, Daniel, y agrego, inindultables e inamnistiables. Por lo tanto, cuidado con sugerir tanto la amnistía y el indulto, tienen patas muy cortas. No, te pregunto si ahora van por todos los jueces molestos. Estamos hablando de Hornos, yo te agregaría a Irursun, Geminiani, que el otro día Cristina lo nombró en Twitter, Ercolini, y siguen los nombres, ¿no? Bueno, seguramente sí, pero fíjate que con muy mal resultado, porque ¿cómo lo sacan?
si no tienen suficientes votos en el Consejo de la Magistratura, pero sobre todo no los van a tener en el jurado de enjuiciamiento, que es el que en definitiva va a remover. 2/3 no van a poder conformar 2/3 propios en un jurado de enjuiciamiento. Y yo creo que ella lo sabe. Y por eso se puso tan mal, y por eso chilló, si me pide mi mal francés. Porque es la impotencia, pero además saben por qué lo hizo, creo que yo lo dije el otro día, pero lo quiero repetir. Lo hizo porque sabe que no le pueden contestar, porque lo que ella trata es de que le contesten y recusarlos. Y tienen la gran inteligencia de no caer en ese juego. Ahora, debo decir que alguien que basurea a otra persona, otras personas que no le pueden responder, demuestra cuál es su calidad moral y ética. Sí, perdón, yo estaba pensando... Sí. Coincido y hasta ahí, porque no pueden sacar esos jueces, pero ponen a su abogado de camarista. Lo pusieron a Roberto Boico de camarista federal, ¿no? En eso sí tienen poder de fuego todavía. Sí, pero lamentablemente ahí debo decir que hubo una rara negociación donde los dos jueces, supuestamente, que siempre habían votado con la oposición y en su momento fueron verdaderos baluartes, me refiero al doctor Ricardo Recondo, se dieron vuelta. Lo cual me da mucha pena, sobre todo el doctor Recondo, porque después se vio que en gran parte negoció que su mujer de 75 años se quedase. Eso lo cuenta Pani en La Nación la semana pasada. Es grave eso, ¿no? Muy grave, ¿no? Pero fue lo que ocurrió, Johnny. Sí. Es fáctico. Además, Carlos Pani ya lo había cantado hace mucho. Después fue un facto, fue un hecho, así que no es ningún invento. La verdad y te puedo asegurar que no ha habido casi casos, no sé si no es el único, de un juez federal que haya logrado un segundo acuerdo, si bien la Constitución lo prevé como posible. Bueno, por lo cual no hay duda que le hicieron un gran favor. De hecho, el doctor Ricardo... Y eso me apena mucho. Entonces, ahí no podemos hablar solo del kirchnerismo. Una parte importante de la oposición consintió de que el abogado de Cristina Kirchner va a ser la persona que va a juzgar los delitos que eventualmente ella cometió y en los cuales en muchos de ellos él fue su defensor. Y lo mismo con Parrilli, entre otros. Bueno, es gravísimo. Espero que se excuse. A eso está apuntando Johnny cuando dice, bueno, no pueden echar, pero si hay gente de la oposición o los que antiguamente votaban con la oposición que se suman, como el caso que usted está contando respecto de la decisión de designar a Roberto Boico, el hecho de el nuevo presidente del Consejo de la Magistratura, el doctor Diego Molea, que en un instante nomás citó a Geminiani, siguiendo un poco la indicación que Cristina le dio a través del Twitter, ¿no? Sí, una velocidad, una defensa de la mujer le salió ahí tremenda. Ahora, cuando Victoria Donda, si me permiten la digresión, no solo maltrató a quien era su empleada doméstica de nacionalidad boliviana, sino que además demostró que iba a malversar fondos porque le ofrecía un empleo en el Estado para precisamente lograr que ella renunciase y que no le hiciera un juicio. Eso a nadie le molestó. Y la señora Donda sigue muy tranquilo. Entonces, más allá de lo que Geminiani, el chiste que hizo, si es grave o no, no tienen autoridad moral para criticarlo. Le cuento a Johnny Viale y le cuento al doctor Sapsay que tengo como invitado a Santiago Kovadlov y a Héctor Guyot por este libro que se llama República Urgente, alegato por una democracia auténtica. Quiero que desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de la ética, lo quiero convocar a Santiago Kovadlov porque me parece que él nos puede dar una mirada de otro costado. Lo estamos analizando desde la política, desde lo jurídico. Santiago, muy buenas noches, gracias por venir. No, una sola cosita antes de que hable Santiago. Tuve el gusto, el inmenso placer de leerlo en el fin de semana porque me lo mandaron de regalo. Y me hice el gran regalo de leerlo. Es un alegato el que hace Kovadlov y Guyot a favor de la República, que es imprescindible leerlo por la profundidad, la sutileza y lo necesario que es para la Argentina un texto así, dos grandes. Bueno, impresionante. Qué lindo que te digan todo eso. Impresionante. Bueno, Santiago, te saludo nuevamente y te pido entonces tu opinión desde ese lugar, ¿no? Bueno, me voy a tratar de reponer primeramente de esta generosa mención que hace el doctor Sapsay a nuestro libro. Yo diría que una lectura posible de lo que está sucediendo es esta. Sin
la figura de Alberto Fernández, como es sabido, la vicepresidenta no habría alcanzado este cargo. Pero una vez que lo alcanzó, la figura de Fernández va perdiendo más y más protagonismo en manos de Cristina Fernández. ¿Por qué? Porque ella lo necesitó para ganar, pero no lo necesita para gobernar. Y lo va vaciando de contenido, anticipándose, es mi punto de vista, a la eventual traición que él podría hacerle a ella. Mi punto de vista es que estamos ante dos personas que, desconfiando recíprocamente en la lealtad del otro, supieron convocarse, sin embargo, una a la otra para llevar adelante una simulación imprescindible para las dos. El resultado de esa simulación, sin embargo, la tuvo a la vicepresidenta por protagonista primordial, adelantándose a lo que podría hacer Fernández. Lo está vaciando de contenido para asegurarse que la traición que alguna vez le hizo no se va a volver a repetir. Y él, a su vez, no tiene otro remedio que presentarse hoy ante la ciudadanía que lo votó como un pretexto para el poder de siempre. Interesante, ¿eh? Doctor, a Sabzai le pregunto, ¿usted cree que corre riesgo, como dice parte de este libro, la República? ¿Cree que el populismo puede avanzar tan a fondo como con este tipo de medidas, que corre riesgo la propia subsistencia de la República y la división de poderes? Yo ya hace un tiempo que vengo alertando que desde el 83 no hubo un momento de tanto riesgo para la República como el que estamos viviendo. Pero hay un nuevo actor fundamental en la Argentina que empezó ya el año pasado, los 9 banderazos, lo que yo denomino sarampión cívico, y que me fue para mí un enorme honor, un editorial muy importante de La Nación del sábado pasado, empezara citando la expresión sarampión cívico. Por supuesto que algo positivo. Es decir, hay una porción muy grande de los argentinos, de la sociedad, más todavía que los ciudadanos. Yo creo que que son la mayoría, que no va a tolerar que le destruyan la República. No tengo duda alguna. Y creo además, sin hacer ningún vaticinio porque no soy politólogo, que las elecciones de medio término corren un grave riesgo. Por eso se dedican a ver cómo restan algún votito con esta barbaridad del decreto que le niega el voto por correo a los extranjeros empadronados en los consulados del exterior, y que votaban de manera numerosa, pero son porcentajes chicos en el total. No es la primera, perdón Daniel, no sos la primera persona que habla del riesgo de que se anulen o algo pase con las elecciones intermedias. Recién Laura Alonso, invitada a nuestro programa, dijo exactamente lo mismo. Por algún motivo se empieza, no sé, a desconfiar de que efectivamente se hagan. Bueno, eso no sé, sería la primera vez que ocurriría desde el 83, que no se haga una elección general, que está en la Constitución y que necesariamente debe ser dentro de una cierta fecha. Así que eso no lo puedo creer porque ya sería un golpe de Estado. Ahora, lo que sí me apuro a decir es que ese decreto es inconstitucional porque viola el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, que está especialmente reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Esto es, cuando en materia de la protección de un derecho, acá hay un derecho electoral, el del sufragante activo, se le ha dado un determinado nivel de protección, se puede subir más, pero no se puede bajar, y es lo que están haciendo. Yo le pido permiso a ambos. Es muy vulnerable ese decreto. Le pido permiso a ambos porque tengo mucho interés en conocer la trama secreta de la designación de Martín Soria. ¿Cómo fue que ocurrió eso? ¿Quién es de verdad Martín Soria? Y me parece que uno de los periodistas que más conoce y que más transite, que más información tiene de los tribunales es nuestro compañero del diario La Nación, Hernán Capielo. Hernán, muy buenas noches. Contanos un poquito, adelantanos tu nota de La Nación, aunque sea para conocer cómo fue la trama de esa decisión tan trascendente que va a la tapa de todos los diarios, por supuesto.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo te va? Bueno, la verdad que el mismo desconcierto que tenemos todos también generó dentro del gobierno, porque después de todo el presidente se tomó una semana para tomar una decisión que prácticamente estaba anunciada, o por lo menos el nombre de Martín Soria estaba en boca de todos. El lunes de la semana pasada, casi simultáneamente cuando comenzaron a arreciar los rumores de la renuncia de Marcela Lozardo. De hecho, el lunes pasado Alberto Fernández lo mencionó a Martín Soria en una entrevista por televisión, cuando le preguntaron, ¿puede ser? Y dijo, bueno, sí, y dijo, bueno, no dijo que podía ser, lo que dijo Alberto Fernández es, bueno, Martín Soria no es kirchnerista, aclaró, dice, viene del peronismo, y de hecho puso como ejemplo que su hermana había votado a favor de la del desafuero de Julio De Vido. Lo cierto es que Martín Soria viene del peronismo. Martín Soria es el hijo de el gringo Soria, un hombre de la política, gobernador de la provincia, ex jefe de la CIDE en la época de Duhalde, y políticamente creció a la sombra de su padre Martín Soria hasta que su padre murió trágicamente hace 9 años, una noche de Año Nuevo, asesinado por su esposa en un crimen vinculado con la relación de pareja. Martín Soria fue intendente de la ciudad de Roca y después diputado nacional. Él, en aquel momento, los Soria no se llevaban bien con el kirchnerismo. Sin embargo, en sus últimos tiempos como diputado, Soria se alineó con las denuncias de Cristina Kirchner contra la justicia. De hecho, podemos decir que el presidente eligió el ministro de la confrontación. Digo, si con la justicia decidió mantener esta relación de enfrentamiento, Martín Soria va a ser el general que va a llevar adelante esta batalla de la confrontación. En Río Negro, días atrás, yo estaba hablando con algunos dirigentes políticos y me decían, Martín Soria no viene a negociar, se va a llevar puesto a algunos jueces si es nombrado ministro. Así que me parece que estos modos son los que van a de algún modo conducir su mandato como ministro de Justicia. En tribunales a Soria no lo conocen. En la Corte Suprema de Justicia lo recuerdan por un tuit que mencionaba una visita del juez Lorenzetti a Mauricio Macri, o sea que buen recuerdo de él no tienen, porque justamente arriba de ese tuit Soria decía que Lorenzetti se había reunido con Macri para trazar una estrategia judicial en contra del macrismo. Así que por ahora tienen esta expectativa, pero están prevenidos, saben que no va a ser fácil y que no va a ser una época de diálogo interpoderes en todo caso. Ahora, lo que son las vueltas de la vida, ¿no, Hernán, Alfredo? Yo acá tengo una nota del 2002 de página 12. Sí. La denuncia de espionaje que distanció a Cristina de Carlos Soria, el papá, ¿no? El gringo Soria, el papá del nuevo ministro de Justicia. La senadora peronista disidente Cristina Fernández aseguró que una carpeta de la CIDE que comanda Carlos Soria, dice página 12 de entonces, contiene instrucciones para hacer seguimientos de Néstor Kirchner a fin de detectar hábitos, comitivas, entorno, etcétera. Lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Vos sabés que yo en aquella época trabajaba en la sección política de Clarín, así que tenía un diálogo permanente con el gringo Soria y se odiaban mutuamente. Claro. Soria decía que los Kirchner lo espiaban a él y los Kirchner decían que Soria lo espiaba al matrimonio. Siempre se llevaron muy mal. Y ya que está yendo al archivo, también apelo a mi memoria, Johnny. Dos cosas. Primero, es cierto que la hermana de Martín Soria, que actualmente es la intendente general Roca en su reemplazo, es la persona que autorizó, que votó a favor de la destitución, digamos que le permite... Desafuero. Claro, el desafuero de Julio De Vido. De hecho, Julio De Vido hace prácticamente 48, 72 horas, tuiteó en contra de Alberto Fernández diciendo que se trataba de una verdadera vergüenza, el término que usó exactamente. Miserabilidad inconmensurable. Exactamente, miserabilidad inconmensurable. Sí. Y otra cosa que te cuento, en aquella época, página 12, por supuesto con Horacio Berbisky, estaba brutalmente en contra de Carlos Soria, porque era un hombre de Duhalde, y publicaron una foto impresionante con el nazi Erich Priebke, criminal de guerra, que era un vecino muy reconocido de la zona de Bariloche. Y publicaron una foto donde está Carlos Soria, el padre del ministro, con Erich Priebke. Por supuesto que esa foto fue
esa cena fue anterior a que se conociera, a que se descubriera la verdadera personalidad de Priebke, un criminal de guerra. Eso que fue Berbisky, me imagino que era el ala contraria a Soria dentro de la CIDE, ¿no? Exactamente. Creen algunos, yo no. Se hacían ese tipo de operaciones y cuando un periodista fue a preguntarle sobre ese tema a Carlos Soria, estaba al lado de Martín, el recientemente nombrado ministro. Que era un niño. Y le metió una trompada. Y le pegó una trompada a un periodista que le fue a consultar sobre ese tema. Lo podemos consultar en cualquier archivo de Google. Qué buena anécdota, ¿eh? Traer algunas cositas también ayuda como para conocer las personas. Bueno. Ocurrió hace mucho y tal vez puede haber cambiado, pero la definición de Hernán me pareció espectacular. Él es el ministro de la confrontación y creo que en eso coincidimos todos, ¿no? No sé, Hernán. Sí, por lo menos es lo que están previendo en tribunales, por lo menos por el discurso de la semana pasada y de la anterior del vicepresidente y de la vicepresidenta. Hay un antecedente, ahora que vos estabas mencionando el archivo, en la época en que Soria estaba en la CIDE, hubo un incidente ahí donde también mencionaron que Soria se había reunido con algunos jueces de Comodoro Pi para de algún modo hacerle saber, en el tono enérgico que vos mencionabas que tenía el gringo Soria para hacer saber lo que sus mensajes, el desagrado por algunas decisiones que estaban tomando. Con respecto al hijo, a Martín Soria, que es el nuevo ministro, podemos decir que es así de firme, así de expresivo cuando tiene que hacer conocer sus deseos, y me parece que es la misma firmeza que va a exhibir en la relación con el Poder Judicial. Yo tengo una sola pregunta para Hernán. Ya sabemos de los vínculos del padre asesinado con los servicios de inteligencia. ¿Él qué vínculos tiene con los servicios de inteligencia, Martín? Bueno, tiene un hermano en los servicios de inteligencia. El otro hermano es el agregado de los servicios de inteligencia argentinos en Paraguay, ¿o me equivoco, Hernán? No, esa parte de la historia no te la puedo corroborar porque no tengo ese dato. Sí, la última interventora, la actual interventora en la AFI, Cristina Camaño, lo designó como delegado de los servicios de inteligencia argentinos en el Paraguay al otro hermano varón del ministro. Por eso mi pregunta no era inocente, claro, pensando que, qué sé yo, reaparece Eduardo Fara en la Cámara Federal, Escudería Estiuso. Bueno, hay como una reconfiguración, me parece, seguramente me equivoco, Alfredo, Hernán, de los viejos servicios de inteligencia, ¿no?, en la Argentina. Ojo que Comodoro Pi no es el mismo Comodoro Pi, claro, y me parece que esas terminales están desenchufadas. Por lo menos ahora no están, esos enchufes no están como estaban antes. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona la justicia de ahora en más. Hernán Capielo, te agradezco muchísimo. He trabajado muchos años en los diarios y sé lo que significa el cierre, estar contra el reloj, escribiendo, que te saquen rápidamente el material, que la foto. Te agradezco por haber estado en el Diario de Leuco y en este programa. Muy amable, Hernán, ¿eh? A ustedes un gusto, gracias por invitarme. Muchas gracias, y Johnny, a vos ni te cuento, por supuesto. Me encanta, a mí me gusta maestro, mucho. Así que gracias por todo. Chau, querido. Y hasta mañana, Johnny. Un abrazo, hasta mañana. Me queda el doctor Sabzai para hacerle la última pregunta, si es que todavía no se ha desenchufado. ¿Está ahí, doctor Sabzai? No me desenchufé. Después le voy a recordar otro dato que puede ser interesante. Dígalo, cuéntelo ahora. Cuéntelo Martín Soria fue el candidato a gobernador que confrontó con el que era el candidato a gobernador de Río Negro del kirchnerismo, me refiero. Claro. Como Hueretilnec, que quería ir por un tercer mandato, no pudo porque la Corte Suprema se lo impidió, él puso a Arabela Carreras, que es la actual gobernadora. Pero claro, la fórmula que confrontó contra el kirchnerismo, porque esa fórmula estaba prohibida por el kirchnerismo, la de Arabela Carreras, fue la de Martín Soria con Magdalena Odarda. Claro. Presidenta actual del INAI, es decir, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, es la que, entre otras cosas, declaró que había que cederle una porción de territorio a los mapuches porque no se sentían argentinos. Es decir, que ella también se super kirchnerizó. Claro, y además ha habido una coherencia en eso. Creo que es importante recordar también esto, es decir, que es una persona por lo menos voluble. Bueno, y además Odarda es una suerte de uno de los principales apoyos políticos, junto con Elizabeth Gómez Acorta, que tienen los autodenominados mapuches del RAM, de la resistencia ancestral mapuche, que son tremendamente violentos, que ejercen actitudes cuasi terroristas y que además se sienten a sí mismos separatistas porque no se sienten ciudadanos argentinos. Doctor Sabzai,
como siempre, le agradezco muchísimo haber estado allí y la contribución a este programa. Un placer, y desde ya le pido a su producción que por favor me manden el video porque lo quiero subir a mi canal de YouTube, Daniel Alberto Sassay. Bueno, muchísimas gracias, doctor Sassay. A usted, bueno, honor. Un honor para nosotros. Y bueno, recién hablábamos con Santiago Kovalov, le muestro el libro República Urgente, alegato por una